Bienvenidos amigos de Cuéntamelo Todo a un episodio más de su podcast donde hablamos sin pepitas en la lengua, pero hoy, además de hablar sin pepitas en la lengua, vamos a hablar de cuentos de terror. Aprovechando que estamos en el Spooky Season de Halloween, en vísperas, he invitado a mi amiga que menos pepitas en la lengua, bueno, una de las que menos pepitas en la lengua tiene, después invitamos a la otra. Darcy Rodríguez es mi amiga, hermana, nos conocemos como desde los 5 años, así que aquí hay poco confianza, se van a morir de la risa. Pero la he invitado, además de que Darcy tiene muchos años trabajando en el mundo de los seguros, así que cuentos de terror conoce. Como digo, pues una de mis amigas que menos tabú y menos filtro tiene. Y un día echando cuentito, pues hablábamos de todos esos cuentos de terror que vivimos. Obviamente, nosotros, nadie revela aquí información, toda la confidencialidad, sin revelar nombre y todo, la confidencialidad siempre en los seguros y médico-paciente. Pero bueno, uno a veces toca estos temas de estas historias de terror y de muchos mitos, pues también que tiene la gente que causan miedo. Y bueno, aprovechando las vísperas de Halloween, bebé, bienvenida. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Ustedes no saben lo que yo anhelaba a venir a estar con mi hermana aquí en su podcast. Este ha sido el mejor tema. Literal. Porque voy a poder ser yo misma. Pido disculpas anticipadas por si se sale una cosita que no sé. Esa es la idea. Aquí pero no censuran cualquier cosa. Cuentos tenemos para tejer bastante. Cuentos de terror. Exacto. Sí, bebé. Y cuéntame, ya que hablamos de los cuentos de terror, tú tienes una historia muy graciosa. Y vamos a empezar con este cuento porque es uno de los terrores más grandes que tiene la gente. Y es esas pruebas de embarazo que salen negativas y no son negativas, y las que salen positivas y no son positivas. Así que esa prueba de embarazo fantasma, échanos tu cuento, que ese cuento es muy bueno. Ok, ese cuento mío empezó como una historia de terror, pero terminó siendo, sí, una cosa hermosa. Me acuerdo, pandemia, el día que nos encierran, marzo 2020. Yo tenía un retraso y yo soy bastante exacta, y mi esposo Omar me dice: hazte la prueba. Yo le digo, yo estoy estresada por la pandemia. Que estábamos hablando, y que no, tranquila, eso es estrés. Porque yo todo lo cuento, o sea, yo soy de que todo lo cuento y escribo, no me ha venido la regla, no me ha venido la regla, ¿qué hago? Y todas me decían, que estás estresada, no sé qué. Y Omar dice que igual, hazte la prueba, y ok, pues. Me hago la prueba, esperamos el tiempo, marco una rayita, nosotros bien, listo, negativa, perfecto. A todo esto, Darcy ya tenía una nena chiquita que tenía 1 año y medio. Exacto. O sea, yo no estaba preparada mentalmente para nada de eso, o sea, no estaba planeado. Exacto. Entonces me meto a bañar, yo había dejado la prueba afuera del baño. Cuando yo abro para salir, yo miro así y la prueba tiene la otra raya. Yo grité. ¿Cuánto tiempo había pasado? Como 20 minutos. O sea, había pasado como 20. No voten su prueba de embarazo tan rápido. No voten su prueba de embarazo. Y yo me acuerdo que yo grité, ¡es que Omar! Y Omar pensaba que yo me estaba muriendo, que a mí me había pasado algo, que a Luciana le había pasado algo. Y me ve con la prueba en la mano. Y él dije, ¿tú qué haces con eso? Y yo, es que se marcó la cena. O sea, no me malinterpreten. Amamos a Tadeo, pero Tadeo no estaba en los planes. Ni menos en plena pandemia. O sea, el día que nos encerraron, tú te enteras que estás embarazada. Mucha gente pasó esos cuentos de terror en pandemia. Que no podían ir a las citas, que no obviamente estábamos aburridos encerrados en la casa. El salvoconducto para ir a la cita. Exactamente. O sea, una locura. No, y también que, o sea, muchos médicos no estaban atendiendo, había mucho miedo de ir a los hospitales, o sea, esos fueron tiempos de terror de verdad. O sea, uno ve la pandemia ahora y todo lo que pasamos y todo lo que vivimos, y en verdad fueron tiempos darks. Pero bueno, esa prueba de embarazo fantasma y lo que le pasó a mi querida Darcy, que le puede pasar a muchas pacientes, están los dos puntos, ¿no? O sea, el tema es que la prueba de embarazo, obviamente, al final nada en esta vida es 100%, en medicina no hay 100 ni 0, o sea, hay todo un espectro de cosas en el medio. Entonces, las pruebas de embarazo caseras principalmente pueden tener errores. ¿Qué pasa? A veces lo que pudo haber pasado contigo es que a veces uno no orina la suficiente cantidad. O también hay cosas que contaminan la prueba, agua o perfume o lo que sea, y a veces pueden marcar negativas y no son negativas, o marcar positivas y no lo son. Algunos medicamentos incluso, como recordemos que esto lo que mide en orina es una hormona,
Hay medicamentos que pueden alterar esta medición y a veces marcar positivo. Algunos medicamentos de fertilidad, algunos anticonvulsivantes, algunos medicamentos incluso antihistamínicos. Digo, ahora no se me vayan a estresar. Sí. Pero ese es el tema con las pruebas de embarazo caseras. Entonces, digo, sacan de apuro, son como un rápido, pero igual pues no son, digamos... Uno siempre confirma con sangre. Tienes que confirmar con la prueba de sangre, no son las definitivas. Entonces, la prueba, como digo yo, la prueba de embarazo fantasma, negativa no necesariamente significa negativa. Y la otra que es muy común es cuando se la hacen muy temprano. También. La prueba de embarazo de orina detecta una cantidad de hormona que pues a veces si es muy temprano, hay muy poquita hormona y va a marcar negativo porque definitivamente pues es muy poquito para que lo detecte la prueba. Entonces ese es el tema, ¿no? Y como decía, pues a veces los falsos positivos, que al revés, la gente se emociona y realmente pues después no hay embarazo y eso es lo que hay que comprobar. Así que usted de todas maneras hágase su prueba en sangre. Así que ese cuento es muy bueno. Tadeo ya, ¿cuántos años tiene Tadeo? Tadeo va a cumplir 5 años ahorita, en noviembre. Ay, mi bebé. Y ella lo trajo, Lo exacto, ella lo trajo al mundo, así que es más especial este cuento. Exacto. Tadeo cuando esté grande va a saber todo esto. No hemos hecho pasar pena. Ese es el tema de las redes sociales, Exacto. que ahora todo queda... Bueno, pero queda en memoria la historia de cómo supimos que venía al mundo. Exacto. Y después de ahí mi amiga dijo, no más, me pongo una T. Sí, ay, pero el tema de la T también está en nuestra lista de cosas de terror que pueden pasar. Es totalmente cierto. A ver, ¿cuál es tu miedo más grande con la T? Mi miedo más grande con la T es que yo de repente quedé embarazada y mi hijo nazca con la T disque en la mano, disque, hola, llegué, mamá, no pude más que la T. O la foto que sale el peladito con la T. Con la T, no, o sea, Bueno, de verdad. Puede pasar. Es que como digo, no hay ceros y 100. O sea, en tema No hay de... blanco, negro, es gris. En ginecología hay un gris. En verdad, muy en general, en todo lo que es medicina, uno no le puede prometer al paciente, tú sabes, Exacto. perfección. Tú me lo prometiste a mí, yo no sé. Chuzo, me van a demandar, pero bueno. No, el tema con la T, y es que hay bastante, ¿no? El tema de la famosa T que se mueve y quedas embarazada, o la T perdida que se fue para otro lado. Realmente, primero, bueno, la T tiene, tú sabes, porque lo viviste, tiene su colocación, ¿no? Tiene su forma de Sí, colocar. no crean dizque, que eso, yo te acuerdas que fui cero preparada y yo dije, eso es una cosita de nada. Hay una Pero, apoyadita. sí, No. eso es un procedimiento, o sea, es un procedimiento. Digo, no hay que meterte a quirófano, no hay que hacer nada de esas cosas, o sea, que no se asusten por esa parte. Es como si fueras a hacer un Papá Nicolau en el sentido de que igual se pone el espéculo, pero bueno, hay que pinzar el cuello, eso es lo introducir... delicado, ¿no? Que tienes que amarrar que todo quede correctamente puesto. Y ese es el tema, ¿no? Y no quiero, porque pues hace poco tuve la Caso historia, de terror. caso de terror de una paciente que tenía su T puesta, no digamos, o sea, porque no quiero hablar mal de ningún colega, no, a veces no es que se coloque mal, sino que el mismo cuerpo, es que pueden pasar mil cosas, pasa un yo montón de pienso. cosas, vuelvo y digo, nada es 100%, o sea, y eso lo digo a las pacientes, si bien los dispositivos intrauterinos como las T hormonales, las T no hormonales, también el dispositivo del brazo, son de los más efectivos, no es nada de 100%, ni siquiera el fabricante te exacto. pone que esto es 100% efectivo, es la abstinencia. La abstinencia. Y eso no le gusta a nadie. Exacto. Entonces, el tema es, ¿qué hablas así, no? El tema es que eso se puede, digamos, mover, o sea, hay un montón de cosas y con esto no quiero que la gente que tiene sus T se asuste. Exacto. Pero, o sea, este es uno en un millón. Exacto. Realmente, pues ese cuento que uno ve o esa historia que uno ve en redes sociales o en las noticias es que tenía una T y se embarazó. O sea, no es que no puede pasar, pero es súper raro. Exacto, no es lo usual. Y los estudios hablan de 99.999% de efectividad. Y tú siempre la chequeas. En los Y se chequeos que debe hacemos, chequear. tú siempre Exacto. está bien puesta. Pidan que se la chequeen. Yo Sí. siempre, amiga, verifica que eso esté bien puesto. Eso es súper importante. Una vez tú lo colocas, se recomienda al mes un chequeíto, o sea, como por ultrasonido, o si no necesariamente al mes, por lo menos en tu chequeo de rutina, todos los años, por ultrasonido revisar que esté donde tiene Y que eso estar. se cambia también, ¿no? Eso tú tienes que... Las T, depende de la que tengas, se cambia algunas a los 5 años, otras a los Que eso 3, es otras a los importante. 8, es súper Hay importante. gente que la tiene un montón de tiempo y después que la T no funcionó, pero la tiene 30 años ahí Exacto. puesta. Entonces. No, entonces eso pasa, que a veces se incrusta, ese es otro cuento de terror. La T perdida, no es que se fue para, digo, hay se casos, vuelve parte de ti. Hay casos súper raros también de que cuando la colocaron sin querer, Ajá. porque todo es parte, todo procedimiento, así sea sacarte una muela, puede tener complicaciones. Claro. Entonces,
Una de las complicaciones al momento de la colocación de una T, un dispositivo intrauterino, es que, ni Dios lo quiera, pero ocurre, hay una perforación. Claro. Y la T queda como más adentro o incluso más allá y termina como migrando hacia... Wow. No quiero decir que se te va al cuerpo, a los Claro. intestinos y todo, pero eso es lo que le llaman DIU traslocado. O sea, del útero como que termina atravesando, no solita, sino Y como... eso pasa cuando o sea, eso te puede pasar en el camino o es Sí. cuando te hacen Lo que pasa es que cuando te la colocan, o sea, cuando se coloca, Ujú. como digo, puede existir mínimamente, pero puede existir el riesgo de perforación. Y esto es por eso que le decimos a la paciente, trata de estar tranquila, no te Ajá. muevas y Ajá. tal. O a veces pasa también por la posición del útero, si está muy hacia atrás o algo, que cuando uno, obviamente uno está haciendo lamentablemente eso prácticamente, digamos, a ciegas, aunque uno lo hace con Sí. cuidado. Sí. Entonces a veces pasa que uno, digamos, sin querer se pasa un poquito de más y atraviesa un poquito el dispositivo y eventualmente termina entrando más al cuerpo. Entonces, casos de terror que hemos tenido que hacer laparoscopías para buscar estos DIU allá adentro, metidos adentro, pero esto es súper raro. Claro. Obviamente, al momento de que el DIU no está dentro del útero, pues quedar embarazada. Claro. Otro tema, y fue lo que iba a comentar que tuve, como digo, sin revelar identidades, pero son cuentos de terror. Una paciente que tenía su T y la tenía hace varios años y bueno, algo ocurrió, no sabemos si al momento de la colocación o con el paso del tiempo, y la T como que se viró, en vez de estar así metida como una T así y el palito hacia no le abajo, estaba protegiendo estaba nada. como volteada. Claro. Eso dejó un espacio libre para que obviamente y vino taquiti viniera la bendición. la bendición se implantó. Entonces, ¿qué pasa? Ahí viene ¿qué hacemos? Dejamos que la bendición crezca con la T ahí adentro. ¿Y es riesgoso para el bebé? Puede haber riesgo, lo más riesgoso es un aborto. O sea, hay hasta 50% wow. de probabilidades, 40, 50, dependiendo Claro. de lo que uno lea, de que se pueda abortar el bebé. Claro. Otro sí puede haber en el momento, digo, ya estos son casos más raros, pero al momento de la formación del bebé, que el dispositivo le afecte algo. Claro. Y pues ahí está el tema, ¿no? ¿Y sacarlo tiene riesgo? Sacarlo también tiene riesgo de pérdidas, tiene riesgo de que, porque uno lo hace, esto sí es indicado hacerlo con un procedimiento que se llama histeroscopía, que es como quien te hace una endoscopía, digamos así, con una camarita, igualito, este procedimiento es una endoscopía del útero. Se introduce una camarita vía vaginal, entramos al cuello del útero, y ese procedimiento lo hacemos para otras cosas, para tomar biopsias, para un montón de cosas. Entonces, en este caso, lo indicado, ¿qué pasa con, uno también, por ejemplo, que ese es el otro tema, que los DIU o los dispositivos a veces, los hilitos deben quedar por fuerita, no afuera de la vagina. Exacto. Quedan no se imaginen adentro, que vas a estar por ahí como si fuera un tampón. Exacto. Hay gente que piensa eso, no. Eso queda con unos hilitos, pero ahí a la salidita del cuello del útero. Exacto. O sea, no se ven, no se sienten, y ese cuento de que la pareja lo siente, eso es mentira. Siempre vienen con ese cuento. Mentira, otro cuento más. Exacto. Eso es mentira. Mito. Los hilos son súper suaves, o sea, eso no, digo, al principio sí quedan así como unas puitas, y he tenido pacientes que dicen que le puya, bueno, pero realmente... Pero tú recomiendas que uno se porte bien. Yo me acuerdo que al tú me dijiste, amiga, coge paz que tienes que quedarte tranquila. Yo hice caso. Eso, y no tuve esa historia de terror. Y mi amiga aquí es tesa, así que ella hizo caso. Yo hice caso. Si yo hice caso, ustedes pueden hacer caso. Exacto. Entonces, el tema con esos hilitos que a veces no se ven, después del paso del tiempo, a veces como que el cervix, o sea, el cuellito del útero como que se los lleva. A veces uno ahí, como vuelvo y digo, como si fueras a tomar un pap, pones el espéculo y a veces uno ahí como que lo pesca, pero a veces no se puede. Entonces toca hacer una histeroscopia. El riesgo y el tema con el embarazo es que estás metiendo algo adentro del útero. Un cuerpo extraño, No, y el tema es que para hacer la histeroscopia, como el útero está cerradito, digamos, claro. uno tiene que inflar un poquito como con agua o con solución salina, si uno infla. Y esa agua puede producir cólicos, esos cólicos pueden llevar a que sin querer se aborte, puedes sin querer cuando estás metiendo la camarita lastimar, no al bebé, pero puedes romper la bolsita, porque ojo que esto se recomienda, si lo vas a quitar, tienes que quitarlo antes de las 12 semanas. Justo te iba a preguntar eso, o sea, había un tiempo... Sí. Ya después de cierto tiempo es más Por riesgoso. eso hay bebés que tal vez que ni me di cuenta, ya tenía 15 semanas y el chiquillo nació con él. Y ya ahí sí no se recomienda porque el bebé ya está más grande, tiene huesitos y tal. Entonces hay que hacerlo muy temprano, 6, 8. Yo recomiendo máximo 10 semanas. Algunos libros dicen que hasta las 12 semanas.
pero realmente entre más temprano en esa semana, menos riesgo, aunque siempre existen los riesgos. Entonces, como digo, o sea, al final nada es 100% y este cuento de terror de que el DIU se perdió es raro, de que el DIU se movió y quedó embarazada es raro. Pero puede pasar. Pero puede pasar. Así que ya saben el tema de los objetos perdidos. Pues. Exacto. Y en objetos perdidos hay otra categoría de objetos perdidos que no tiene que ver con el DIU y que ya saliendo un poco de los bebés, de la maternidad, sino de la prevención. Ok. Ya tú sabes, cuando dicen disque, yo creo que a todo el mundo, bueno, no sé si hablo por todo el mundo. Mi amiga Estesa. En algún momento de tu vida es disque, ¿qué se hizo? Se desapareció. Yo me protegí. ¿Dónde está el preservativo? Ay, el condón perdido. El condón perdido. Me lo tragué. Lo tengo yo. ¿Dónde está? Ay, la vida. Ok. Cuéntanos sobre eso. Es verdad. No, y en cuanto a los cuentos de que las cosas se pierden, sí. Ok. Sí me ha pasado que he tenido que rebuscar, pero hay un tema y es que mucha gente piensa que como que la vagina tiene comunicación allá adentro y que el preservativo lo tienes por allá en el hígado. No. O sea, la vagina... Yo he escuchado cosas y que después lo bota así como niño que se tragó una pastilla. Y yo después va al baño. No. Exacto. Y eso puede causar infecciones. No. El tema con la vagina, o sea, podemos poner incluso una fotito. O sea, está el útero. Pongamos una foto aquí. Pongamos una foto aquí, exacto. Okay. Está el útero está, eso sí, el útero está dentro de la pelvis, tiene su comunicación por las trompas, y tiene una salida hacia la vagina que es el cuello del útero. El huequito del cuello del útero literal mide medio centímetro. O sea, es una cosita, un puntito. Por ahí no cabe absolutamente nada. O sea que por ahí no se va a ir. Por ahí no se va a ir. La vagina en el cuello. Tiene un techo, ¿sí? Lo que pasa con la vagina es que también hace como un saco alrededor del cuello. O sea, el cuello protruye, si ponemos la fotito ahora, el cuello protruye y la vagina hace como un saco. Okay. Entonces... puede ocurrir que el preservativo, si se queda adentro, se vaya como al fondo ese entre el cuello del útero y pero no va a llegar al útero. O sea, que no llega al útero. Señores, escuchen alto y claro, al útero no va a llegar. No se va a meter ni se va a ir. El tema que hablábamos del DIU es por perforación o porque el DIU se meta por la trompa y a cosas muy raras, ¿no? Exacto. Pero el preservativo o el tampón, me han llegado pacientes. Ay, el tampón también. Me han llegado pacientes a la consulta. Este es un cuento de terror, vuelvo y digo, sin revelar. Sin revelar. Y eso hay que tener cuidado porque ahí viene todo el tema de las infecciones. Sí, eso es peligroso. Me pasó con una paciente que ella tenía, como que ella me hablaba, era la primera vez que yo la veía, que ella había estado teniendo como secreción y que olía raro y que de repente le venía el periodo, pero quedaba con sangrado, como con un manchado raro, no y que le olía extraño. Y bueno, ella me estaba echando todo este cuento, ya yo haciéndome, como era la primera vez que la veía, yo primero hablo con la paciente, le pregunto sus antecedentes, todo, tú sabes que yo he hecho bastante cuento en la consulta, ¿no? Eso es un tesoro que tú escuchas Gracias, bebé, y dejas de escuchar, eso yo lo valoro, gracias, a mí me gusta, bebé, y más porque son temas de mujer. No, y ya yo estaba haciéndome todo el tema, es que bueno, si y un énfasis aquí, era menorcita, era mayor. No, 20 y tantos. O sea, no era tan chiquita para... No, 20 altos. Bueno, le puede pasar a cualquiera, ¿están escuchando? No, ojo, esto es a modo de educación, cuentos de terror, pero a modo de educación para todo el mundo porque le puede pasar a cualquiera. No sé exactamente en qué momento, o sea, ya yo estaba haciéndome todo el picture, bueno, tengo que mandarle el laboratorio como hormonales. Toda buena libra, ya tú te habías hecho tu película. Mi amiga es astróloga, ojo. Sí, soy apasionada por todos los temas a través de los signos. Busquen a Darkstrat. Tengo mi cuenta, exacto. Lea sus cosas. Exacto. Pero bueno, ya yo me había hecho mis cosas, ¿no? Es que bueno, tengo que buscarle la parte hormonal, tengo que hacer el ultrasonido, había que hacerle el PAP, así que ya yo tenía todo. Y fue final inesperado. Final inesperado cuando le pongo el espéculo, obviamente porque haces tu examen físico. Claro. Luego del examen vas a la parte del espéculo para revisar y para tomar el PAP, y luego el ultrasonido, y después le mando los exámenes y me los mandas cuando los tienes. No puedo imaginar, ok. Cuando pongo el espéculo, me encuentro un Tampax en el fondo del útero. Así, el útero no, o sea, el fondo de la vagina, allá. Lo que habíamos hablado, topó la pared y ella, la paciente, yo le digo, o sea, tú sabes que tú tenías esto aquí, ¿qué pasa?
Los tampones, o sea, tienen el hilito que sale afuera de la vagina, pero a veces por X o Y se pueden meter. Sí, eso y pasa. uno, bueno, tiene que meter la mano y buscar o lo que... No sé en qué momento de repente ella se enredó. Ella no tenía conocimiento que lo tenía. Ella no sabía que lo tenía allá my adentro. God. Y ella todos los meses o cada vez que le venía el periodo se ponía otro. Y se lo empujaba más. Se lo empujaba más o tenía relaciones y se lo empujaba más. Eso, Pero ¿y eso no te da una molestia, algo? Mira, el peligro de eso es que una infección. Se puede dar algo que se llama síndrome de shock tóxico, Ajá. que literal, o sea, literal te puede matar. Sí, eso lo dice Exacto. en el disclaimer. Dice que no se lo deje más de tanto tiempo porque exactamente. Entonces, eso, o sea, eso empujó y eso quedó impactado. Y ella no tenía idea de cuánto tiempo. Yo le digo, o sea, cuando le digo que esto estaba aquí, y la man dije, o sea, no tengo idea desde cuándo puede estar eso ahí. O sea, eso quiero hacer tantas preguntas, o sea, quiero saber si estaba negro, o sea, qué color tenía. Está random esa pregunta. No, está bien válida. Bueno, o sea, era una mezcla entre oscuro, chocolate porque tenía de sangre. Pasaba el ciclo completo con ella ahí. Muchos ciclos, varios ciclos, porque, o sea, ojo que no sabemos ni ella ni yo cuánto tiempo tenía eso ahí. Entonces eso pasó N cantidad de reglas, N cantidad de relaciones sexuales, N cantidad de otros tampones. Sí. Y ella no sintió como un alivio y que wow. O sea, su molestia, ella no sentía dolor. Digo, pues lo que pasa es que la vagina no tiene muchas terminaciones sensoriales. O sea, incluso cuando me voy a otra cosa, ¿no? Cuando tenemos los partos, que se dan los desgarros, uno le pone anestesia a la piel, porque la parte de adentro, la mucosa vaginal, no tiene tanta sensibilidad. Entonces, obviamente si eso estaba por allá adentro, ella sí sentía como una... Ojo que entre todo mi picture mental, cuando ella me dijo, es que y encima me molesta, siento algo como cuando tengo relaciones, yo hasta llegué a pensar, es que tiene un fibroma, tiene un quiste, tiene un tumor. Tú jamás dices que ella tiene años con un Tampax. Porque por eso, ¿no? Y cuando ella me hablaba de que sangrado con mal olor, cuando uno habla de sangrado con mal olor, uno piensa... que worst case scenario, tú cáncer, una cosa de estas, wow, o sea, literal. O sea, ella tuvo suerte. Sí, o sea, suerte de que no le dio una infección súper severa. Claro. Pero y el síndrome... El choque ese, entonces, pues sí, entonces ese es un cuento de terror, de que no se le fue para ningún lado, ojo, ese es el mito, no se va a ir para ningún lado, pero si usted tiene la duda, y me ha pasado lo contrario, pacientes que llegan y dicen, doctora, yo estoy segura que eso está allá adentro, porque yo no me lo quité, o no lo encuentro, pero o no lo siento. Pero está súper bien, porque, o sea, fue, claro, y salió de duda y tu mami no tiene nada. Entonces yo pongo el espéculo, y le digo, no está. Doctora, eso está allá adentro. Ultrasonido. No, le digo, querida, no hay manera de que eso se vaya. Digo, le hago el ultrasonido también como parte del examen y para que se quede tranquila. Claro. Pero le digo, linda, si eso yo estoy poniendo el espéculo y eso no está aquí visible, no está en ningún lado, tranquila. Wow. Entonces, hay de todo. Están las dos partes. Y así mismo pasa con las copas y todo. O sea, eso no tiene para dónde agarrar. La copa mucho menos. Exacto. Recordemos que es 1 centímetro, ¿no? El huequito del útero. Menos, no, y las que han tenido parto, 5 milímetros, 1 centímetro. Cuando tienes parto es más chiquito. Es más grande. Más grande. Queda como más abiertito. O sea que mi útero está en crecimiento, porque he tenido 2 partos. Pero tú no fuiste parto. Ah, no, yo no fui parto. Fui cesárea, amigos. 2 cesáreas. Okay. 2 cesáreas. Ok. Pero bueno, eso, o sea, al final también es variable, porque no necesariamente, pero se supone que una paciente que ha tenido parto vaginal, como el cuello ha dilatado, claro, queda como un poquito más abiertito. Pero igual ni siquiera como para nada de eso. No, es que no hay forma de que eso pase para allá adentro. Estamos aprendiendo aquí, estamos haciendo docencia con estas historias de terror. Historias de terror, pero ese será el Spooky Season. Entonces, bueno, ya saben, ni el tampón, ni la copa, ni el preservativo se pueden perder. Ahora, el tema también con el preservativo es que si se queda allá adentro con los espermatozoides y el semen y toda la cosa, también, aparte de infecciones, puede venir que quedes embarazada, porque eso allá adentro pues se quedó, o sea, no está cumpliendo su función que es la barrera, dejaste todo allá adentro, ¿no? Así como cuando se rompe, que ese es otro cuento de terror. Ese es otro cuento de terror y creo que al que le pasa por primera vez es como que entra en pánico. ¿Qué pasó? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? Yo, aquí, hashtag sin mencionar nombres, recibí en mi juventud una que otra llamada. Amiga, se me rompió el condón. ¿Qué voy a hacer? Porque siento que cuando sientes un déjà vu. Mío no, ojo. Bueno, pues. No es de ella. Aquí no estamos revelando, pero el círculo es el mismo. Me acuerdo de este cuento, sí. Entonces,
A ver, ahora, en esos momentos, yo era que amiga, yo no sé. Yo no sé qué hacer. Yo no tenía idea. Yo le dije. Muy importante. ¿Qué le dije? Yo, lávate. 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 Yo échate agua. Purifícate. Échate agua ahí. Bastante agua. Ok, está bien, bastante agua, higiene, pero hay soluciones. Ahora, el tema de que el preservativo, el condón se rompa, entre embarazos e infecciones. Para el tema de, o sea, que es lo que yo siempre digo, las relaciones peligrosas. Hay soluciones, ¿no? O sea, tenemos los anticonceptivos de emergencia, el más común. Eso siento que es un tabú y que no debería serlo porque puede pasar. Claro. Y si lo tienes que usar, úsalo. Porque yo me acuerdo que también en algún momento era, le llaman, no, la pastilla del día después, sí, Sí. Y yo siento que tiene como un estigma cuando en verdad no lo debería tener y podíamos prevenir un montón de casos de embarazos no deseados. Claro. Mira, lo principal, protéjase siempre. La anticoncepción de emergencia es de emergencia, no debe ser de rutina, pero obviamente está diseñada... Desorden con orden. Exacto, desorden con orden, pero tiene su propósito. Digamos que no te estabas cuidando porque, bueno, no había tiniebla, pero en una noche loca pasó y, bueno, está bien, no pasa nada. El tema en Panamá que la pastilla del día después solo te la venden con receta. A diferencia de, por lo menos en Estados Unidos, tú puedes ir cualquiera, deme una post-day. Claro. Ajá, le llama plan B o post-day. Claro. Pero aquí no. Entonces, bueno, ese es el tema, que la pastilla del día después, que es anticoncepción de emergencia, uno de los tabú es que es abortiva. No es abortiva. Tiene una carga de hormona que tiene su función, uno, evitar la ovulación. O sea que al no ovular no te vas a embarazar. Se fecunda, exacto. Y también va a ser algo que se llama desidualización del endometrio. Me puse científica. Pero al final es que la parte interna del útero como que se bote. La parte, ya lo he dicho un montón de veces, espero que ya todos se lo hayan aprendido, que la parte interna del útero, que se llama endometrio, crece todos los meses. Su función es para que ahí se implante el embarazo, después de la fecundación. Exacto. Cuando no hay embarazo, eso es lo que se menstrua. Entonces, esa carga hormonal, aparte de evitar la ovulación y por ende fecundación, también ayuda a que ese material como que no se forme o se bote para que no se implante. Exacto. Entonces, realmente no... Es preventivo, o sea, no es abortivo, es preventivo. Exactamente, entonces es de ahí que pueden venir los sangrados irregulares. O sea, yo siento que ahí nos falta mucha educación. No, 100%. Entonces, yo siento que aquí prefieren que se embarace la niña. Exacto. A que le vendas una pastilla. Exacto. O que la eduques. Y no lo tienen al alcance, porque... Imagínate que te pasa eso un sábado a las 10 de la noche... Los domingos nadie trabaja o los ginecólogos... porque entonces estoy casi segura. Imagínate pedirla en el Seguro Social, eso debe ser una historia de terror. No, de hecho, es que, bueno, la verdad no me ha tocado, yo trabajo a nivel de Seguro Social, nunca me ha llegado nadie, pero ojo, tiene su derecho, nunca me ha llegado nadie a pedirme una receta a nivel público, pero ahora imagínate a nivel privado. Digo, yo tengo un contacto bien cercano con mis pacientes, todas tienen mi WhatsApp, pero digamos que tu ginecólogo está de viaje o está de domingo familiar y no revisó el celular hasta el lunes. La pastilla del día después es ideal utilizarla, tiene efecto hasta 72 horas después, pero el mayor efecto es dentro de las primeras 24 horas de la relación peligrosa. Entonces, si no tienes la pastilla, no la consigues, o sea, cada vez disminuye más su efecto. Y otro método de anticoncepción de emergencia es colocar dentro de los primeros 5 días una T de cobre, un DIU, para evitar también el tema de la implantación. Entonces, y también las T, los DIU, aparte, uno de sus efectos es que por el material y por todos los cambios que hacen a nivel del cuello del útero, que los espermatozoides en teoría no lleguen o mueran antes de tiempo. Exacto. Entonces, esos son los 2 métodos de anticoncepción de emergencia. Entonces, ante esta historia de pánico y terror, existe solución. Siento que hay gente que va a ser como un TBT, dice que estuve aquí, pasé por aquí. Eso lo viví. Para generaciones futuras, esperemos que para ustedes no sea tan tabú. Claro. O sea, yo quisiera llegar a un mundo en el que si a mi hija le llegase a pasar, Dios no lo permita, no es lo que yo quisiera, evidentemente, ella tenga esa confianza de poder pedírmelo y yo poder ayudarla. Y eso va mucho, y ahí me meto en, como digo yo, camisa de 11 varas, pero eso va mucho con el tema de la educación, no solamente en la familia, porque, o sea, yo te conozco a tu familia, yo sé que así mismo la van a educar y no va a haber tabú y todo lo demás, pero también con la educación a nivel de las escuelas. Totalmente. Yo ahorita tuve la oportunidad hace un par de semanas de ir al Colegio Javier y lo estamos tratando de hacer en otros colegios
con unas chicas que tienen estos temas de los productos de higiene íntima sostenibles, Claro. el tema de los pads reutilizables, el tema de los panties menstruales, la copa menstrual, las chicas amapolas son lo máximo. Pero a mi parte no es, digamos, hacer la publicidad de los productos de ellos, sino educar a las niñas. Claro. Y hay tanto desconocimiento. O sea, yo tuve Demasiado. niñas, obviamente, porque la idea era entre las niñas que pudieran estar empezando sus primeras menstruaciones y todo lo Claro. demás. Y tuve niñas entre los 8 hasta los 15, 16 años. Wow. Y las preguntas que me hacían me pusieron a pensar, Te dije, chuzo, preocuparon. sí, porque Claro. al final era como que, digamos, no tienen por qué saber cosas científicas, Claro. pero habían cosas que yo me quedaba pensando, es que, pero en verdad esto lo deberían saber, alguien debería decírselos. Claro, es que mientras sigamos hablando de la cigüeña y los pajaritos y las cosas, o sea, yo pienso Exacto. que uno tiene que tener ese nivel de madurez. Yo me pongo a acordar, nosotros en la escuela, cuando muy vagamente nos tocaban esos temas, todo era un jijiji, un jajaja, Ajá. y era, Ay, qué pena. ajá, y era como que, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, hay que, Claro. el conocimiento es poder y conocimiento de todo tipo. No, y no es dizque, educación para las niñas nada más. O sea, Exacto. en la escuela ahí, pues me pusieron solamente a las niñas. Porque bueno, le hablamos de la menstruación, le hablamos de los cólicos, le hablamos de los cambios del cuerpo. Claro. Yo le hablé igual de infecciones y todo lo demás. Pero es un tema que los niños también deben conocer, porque la pena de las niñas, y me estoy saliendo del tema del spooky season, pero el tema de las niñas de que se manchan, de que la pasan mal esos días, o sea, Claro. yo me acuerdo el tema de que, y tú te acuerdas que aquí Ajá. revelando yo era una pluma Aquí, cuando sí, estaba niña, las pero dos bueno. siempre teníamos nuestra falda en la enfermería. Exacto, bueno, y cuando cambiaron las sillas del San Agustín a Que eran blancas, blancas, ay Dios mío. Pero Nuestros bueno, compañeros se acuerdan, pero tema bueno. de terror. Pero bueno, por lo menos nosotras yo siento que teníamos ese nivel de madurez que no nos daba pena. Es que eso te iba a decir, no, o sea, es algo normal. O sea, que yo le diga a una niña que se manchó, bueno, te manchaste, es sangre. Primero, sangre no es nada malo y segundo, es un proceso fisiológico normal. Exacto. Entonces, ese es el tema y yo creo que uno de los terrores más grandes de las niñas, de las mamás y de todo el mundo es la visita ginecológica. Total. Y yo creo que de muchas pacientes, incluso adultas. Sí, Entonces, al final, el conocimiento es poder. totalmente O sea, de acuerdo. digo, al final no es agradable ir a sentarse ni en la silla del dentista tampoco, Exacto. pero hay que ir a su cita. Y siento que como no saben, se imaginan cualquier cosa. Es que mi primera ida al ginecólogo, ¿cómo va a ser eso? Yo me acuerdo que nosotras cuando fuimos, yo recuerdo haber ido en grupo, que fui como con alguna de ustedes, sin revelar nombres, con alguna de ustedes, y fuimos juntas como que a escuchar todo lo que... Y estábamos grandes, o sea, grandes tipo 18 años, no era que Claro. teníamos 14, que yo pienso, y por lo que tú me has contado, apenas una niña empieza a menstruar, tiene que ir al ginecólogo. Mira, realmente incluso las recomendaciones digamos, de todas las sociedades y tal, que aunque no haya empezado a menstruar, la primera visita la recomiendan entre los 3 y los 15 años. Claro. Porque no solamente menstruación, es también cómo limpiarte, Hormonas. sí, qué vas a sentir, cómo va a cambiar tu cuerpo, qué es normal, qué no es normal, el tema de las secreciones, cuándo es una infección, que una infección que le da mucha pena a las niñas ir a decirle a la mamá que le pica o que tiene una Es que secreción, todo es que tabú. piensan que están portándose mal, no, o sea, los honguitos por el calor, por la Exacto, piscina, por el exacto. gimnasio, por lo que sea. Siento que crecimos como con ese chip de que uno iba al ginecólogo como para prepararse para iba a hacer su vida sexual y entonces yo era eso. Exacto, y que tú le dijeras a tu mamá que tú querías ir o que tenías alguna duda, alguna pregunta, entonces terminabas, en nuestros tiempos no estaba tanto el tema del Google y ChatGPT, pero No, ahora sí. gracias a Dios. Entonces, o van y escuchan a una influencer que les dice que, como hablé aquí anteriormente, que ponerse vapores vaginales y Ay, no. cosas allá abajo, o sea, ese es y el los tema. jabones, dice que el jabón que te blanquea, que no sé qué, y sí. todas las historias de terror. Eso también están en las historias de terror. No, ay, sí, las historias de terror. Yo no sé si yo he hablado aquí de las cosas, hablando de objetos extraños. Me ha tocado sacar juguetitos, pero me tocó una vez sacar una menta de una Ay, vagina. ese cuento. Sí, ok. Ok. La Necesito gente, que me lo eches porque no me... Bueno, cuento estoy de- haciendo cortocircuito. Ajá. Otro cuento de terror como ginecóloga es una paciente
que obviamente sin revelar, como No siempre estamos digo. revelando. Pero ella es digamos que una paciente que ya tiene años conmigo y que, o sea, como digo, todas las pacientes tienen mi WhatsApp, digo, a veces uno puede contestar Ella inmediato, quería a veces no. frescura. Ella me escribe, es que doctora, estoy súper mal, me arde, me pica, tengo yo. Bueno, déjame, aquí te busco un huequito, tal. Ven. Y me dice, me está echando el cuento, ella no podía ni sentarse del ardor y de Ay, la... no. Y yo digo, ¿pero qué te pasa? Es que no, es que mi novio y yo leímos que el placer porque el mentol, no sé qué, y me metí una menta. Yo dije, ¿qué? Y sí, y yo dije, pero la sacaste. Sí, salió un pedacito, pero yo no aguanto leer. O sea, como que ella decía que había salido, como que se había Pero derretido. se quedó ahí se en, quedó en el espacio, Claro. antes del útero. No, ahí estaba bastante cerca, pero imagínense la reacción de la menta. Y eso irrita todo. La pobre estaba, obviamente, no se podía ni sentar porque estaba todo irritado, obviamente, aparte eso cambia el pH, la secreción, el olor, o sea... No estén inventando con esas cosas. Te digo. Ese de la menta, digo, ese está diferente porque sabemos que hay gente que le da por otras cosillas, pero ese ya que tiene como un impacto directo. Yo siempre les digo, o sea, yo aquí, creo que mi primer episodio literal del podcast fue... Usted haga lo que usted quiera, lo que le dé placer y lo haga sentir mejor, pero con cuidado. Y no se lo deje adentro, exacto. Exacto. No se lo deje adentro. No se ponga esas cosas, primero. O sea, hay cosas que en verdad tienen, o sea, si a una amiga lo hizo o si la influencer tú leíste que lo hizo y le fue bien, no todo el mundo es igual. Pudo tener suerte. Claro. Exacto, hay gente que es mucho más sensible, hay gente, o sea, como el tema de los lubricantes que tienen disque calor y olor y sabor y tal. Por algo existen, porque la gente les gustará y habrá gente, así como hay gente que se baña con sote y no le pasa nada, hay gente que se baña con un jaboncito de avena y se irrita todo. Exacto. Entonces, cada persona es diferente. Entonces, primero, nosotros no podemos recomendar nada que no tenga el pH adecuado, que tenga alcohol, que tenga cualquier otro... Lo que hablamos siempre, eso ahí abajo también tiene su skincare, tiene su cuidado. Tiene su cuidado. Tú no vas a agarrar una menta y te la vas a poner en la cara, ¿disque? Exacto, y así mismo como te hidratas la cara, así mismo como tienes tus cremitas y tus cosas para el cuerpo, existen hidratantes y cremas para la zona íntima. Pero así mismo, también el tema de que me voy a poner, porque ahora hay perfumes. Ay, amiga, yo vi uno que está súper viral, dice Fruli, no sé cómo es que es strawberry, que dice que blanquea, que huele, que renaces con eso. Ok, renace y qué bueno si a una le fue bien. El tema es que a otra le puede ir muy mal. Okay. Porque... O sea, eso es una ruleta rusa. Exacto, porque no son... y eso nada es médicamente aprobado. No son compuestos que están médicamente aprobados, así como vuelvo y digo, habrá gente que se pone lodo en la cara y le va bien, y hay gente o Kim Kardashian que se pone su menstruación en la cara. Que eso no sirve para nada, ojo, pero bueno. Viste, otro mito desmentido, Kim. No, sí, bueno, es que ese es el tema, porque Kim Kardashian tiene 25 millones de seguidores o más, no sé cuántos tiene, y es Kim Kardashian y tiene plata y bueno, ella... Si ella lo hizo, yo lo voy a hacer. Exactamente, y el tema es que médicamente nada de eso está comprobado que tenga beneficios, puede traerte complicaciones, o sea, eso no es que digamos que es una sangre sucia, pero son células muertas. Es lo que hablábamos, al final, que es lo que estás desechando del ciclo. Sí, o sea, vuelvo y digo, no es que es algo tóxico, puede que no te pase nada. Pero no tiene beneficio. O sea, en no definitiva beneficio no hay y puede tener complicaciones. Exactamente. Bueno, ya saben, no le hagan caso a Kimberly, que está mal en eso. Bueno, en varias cositas. A ninguna influencer, y no porque los influencers sean malos, o sea, hay gente que tiene buen contenido, pero no son doctores. Ese es el tema. Digo, y tú puedes, porque yo he trabajado con influencers que digamos, preguntan, se educan, o sea, pero al final vuelvo y digo, no todo lo que ven por ahí porque a alguien le funcionó o no, o sea, que no se ponga nada en la cara, en la piel, los dermatólogos se lo pueden decir, y de mi parte ginecológica no se ponga nada allá adentro que no esté recomendado, porque al final, pues, ya saben el cuento de terror de la irritación y el ardor y la infección. Esta pobre chica en verdad pensaba que ya, pues, ya la perdió. Ya, claro, es que de ahí viene todo lo demás, y lo de terror para todos con el tema de las infecciones, las de transmisión sexual. Bueno, ese es otro
digamos, rubro de infecciones. Y ahí en verdad, pues sí, de terror para todo el mundo. Y yo siempre le digo a la gente con el tema de cuidarse, que no es solo no tener bebés, sino cuidar tu templo, tu cuerpo. No, y una de las cosas que hablamos, pues que estábamos hablando de las adolescentes y todos los temas tabú, es que todo el mundo habla de, sí, nadie quiere un embarazo adolescente. Que no me vas a hacer abuela, pero ¿y por qué no hablamos de todo lo demás? Va la niña y compra en la farmacia cualquier anticonceptivo, pero no le dicen que cómo usar ni qué usar del preservativo. Y el problema de ahí viene, entonces, como dice, las infecciones de transmisión sexual, el herpes, la clamidia, la gonorrea. Y eso sí es de terror. Eso es de terror primero porque el herpes vive contigo para siempre. O sea, el herpes se va a quedar ahí y el herpes una vez se te altera tu sistema inmunológico. Incluso tengo pacientes que se les alborota cuando les va a venir la regla por el cambio hormonal, inmunológico y todo este tema. O sea, es algo que va a vivir contigo con esa cruz para siempre, exacto. A diferencia, digamos, de lo que es gonorrea, clamidia, tricomona, son infecciones, digamos, aparatosas, el tema de las secreciones estas horribles, mal olor, pero hay otra complicación con estas infecciones y es que estas infecciones pueden incluso ascender al útero, a las trompas, generar abscesos. Eso es un cuento de terror. Absceso que se llama absceso tubo-ovárico, que se forma literal, que una bola de pus en tus trompas, en tus ovarios. Te tiene que sacar todo. Mira, si es muy grande, se tiene que operar. Ojalá, idealmente, solamente tengas que drenarlo. Pero he tenido casos de pacientes que pierden el ovario. He tenido casos de pacientes que están tan severos que toca quitarle todo, útero, ovario, el aparato completo. Todo, y si no ha tenido hijos, eso digo. Claro, es difícil. Exacto, entonces estas cosas son de terror. A veces no lo piensas, estás como que, ay, sí, yo le digo a todo el mundo que sin globo no hay fiesta, o sea, si tú no conoces a la persona, ponte tu globo. Es que exacto, es lo que... no por el bebé, sino por todo esto. Y yo le digo siempre, más que nada a las adolescentes, tú todavía no sabes si ese es el príncipe azul y puedes besar muchos sapos antes que llegue el príncipe azul. Exacto. Así que aparte de que te estoy poniendo el chip como le llaman o te estoy dando esta pastilla, tienes que usar preservativo. Cuidarnos. Porque ese cuento catastrófico de terror lo tuve en una niña de 17 años. Wow. Que perdió el ovario. Perdió todo. Perdió el aparato completo. Porque ella tenía esta infección, no se trató, pasó el tiempo. Se quedó callada por el miedo, por el tema, no sé qué. Llegó súper grave al hospital. Obviamente, o sea, estos casos catastróficos. Eso puede llevar como a sepsis, o sea, como que sí. Esta paciente quedó en lo que se llama shock séptico, quedó intubada, transfusión de sangre, un montón de cosas de lo grave que estaba. Entonces, vale la pena. Y esto fue por una infección maltratada, una infección no cuidada, no prevenida. Y estos temas tampoco se hablan, o sea, no se habla nada. Yo siento que ahora hay que educar. Claro, ahora estamos teniendo con el tema del preservativo y la prevención hacia el papiloma, que también es una infección de transmisión sexual. Que sí, y esa es silenciosa, el papiloma es bien traicionera. Y puede llevar a cáncer, y asimismo cáncer, perder tus órganos ginecológicos, Dios no lo quiera, pero un cáncer avanzado de cuello de útero mata. O sea, al final la prevención es clave en cuanto a hacerse su papá Nicolau, vacunarse y usar preservativo. O sea, es el único cáncer 100% prevenible. Si te haces tu PAP o te proteges o te vacunas, no te da el papiloma, no te da el cáncer. Entonces, ese es el tema con estos cuentos de terror que al final nadie termina diciéndole a la gente, mira, el peor de los escenarios es que te puedes morir. Exacto. Y uno como que lo cuenta muy por encima. Por eso me ha gustado que hemos hablado sin pepitas en la lengua. Exacto. Para que la gente tome conciencia. O sea, estamos diciendo que Spooky Season y todo lo demás, pero tienen que quedarse con el mensaje de que todo eso puede pasar. Lo quisimos hacer de una manera graciosa, pero el mensaje final es la prevención, hay que cuidarse. Estos cuentos de terror le pueden pasar a cualquiera. Tengan la confianza con su ginecólogo, digo, siempre tengan una amiga como Darcy con quien pueden hablar, pero las amigas, por más que they mean well, al menos que su amiga sea doctora, ginecóloga. Exacto. Si no, sí, porque tú me vas a preguntar algo de dermatología y yo a veces, o sea, no sé, ginecología y la gente joven que tenga esa cercanía con sus papás, los que somos papás ahorita, tratar de crear esa relación con nuestros hijos, de que ellos sepan que pueden hablar de todo con nosotros. 100% importante. Y cuando usted lleve a su hija a la cita, algo que pues yo les digo siempre como consejo,
O sea, no hay que le salió la primera gota de sangre, hay que llevarla. Usted le puede hablar en la casa, pero si le da pena, bueno, llévela al ginecólogo y uno lo va haciendo como a modo de educación. Ya sabe que la cita del ginecólogo no es para decirle a la niña que vaya a tener relaciones. Hay que educarla en todos estos temas y para que evite buscar información donde no debe. Exacto. Y que entonces termine siendo peor. Así que yo sabía que esta era la persona perfecta para este episodio. Gracias, Así que, amiga. bebé, gracias por acompañarme. Gracias a todos por escucharnos, por leernos, por vernos. Exacto. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa, otro tema que quieran conversarnos, los dejan Déjalo aquí ahí, pero lo va a responder la doctora. en los luego. comentarios. Exacto. Bueno, a Darcy a veces se emociona. Exacto. Después me verán. Es que sí. Pero bueno, esto está para una segunda parte, así Sí. que lo vamos a tener en cuenta, bebé. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación y sigan escuchando el mejor podcast con la mejor doctora Ay, Dios ginecóloga del mundo. Me lo voy a creer, pero bueno. Es la verdad, ya ustedes saben. Gracias, amigos de Cuéntamelo Todo. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.